Buenas tardes, ¿cómo están? ¿Cómo estamos todos? Qué bueno, pues gracias a Dios que hoy nos ha permitido estar reunidos en la casita, en familia. Y pues qué bueno que hoy estamos con un corazón dispuesto para recibir este mensaje de parte de Dios. Y yo quisiera que antes de empezar hiciéramos ahí una oración para empezar esta predicación que hoy el Señor nos ha dado. Y vamos a orar, por favor. Ahí donde estás, en tu hogar, en tu casa, deja los quehaceres, deja todo lo que estás haciendo y enfócate a lo que es la palabra de Dios. Enfócate a recibir este mensaje de parte de Dios para tu vida. Y vamos a hacer una oración, pidiéndole a Dios que sea Él que nos hable. Y cierra tus ojos. Padre, te damos gracias hoy en esta tarde. Gracias por permitirnos estar reunidos en nuestros hogares, en familia. Gracias porque tú nos has permitido, Señor, llegar a este día para escuchar de tu palabra. Gracias porque tú has sido bueno con nosotros. Gracias porque tú tienes un mensaje preparado para cada uno de nosotros. Gracias, Padre, porque tu palabra es personal para quien la escucha, para tus hijos. Y gracias, Padre, porque tú eres bueno para con nosotros. Ponemos este tiempo en tus manos. Yo pongo mi vida en tus manos, que seas tú y tu Santo Espíritu, Señor, hablando lo que tú tienes preparado para cada uno de nosotros, y te damos muchas gracias. Yo pongo mi vida delante de tus manos. Yo reconozco que yo no soy nadie sin ti, que necesito tu presencia, tu llenura, para que seas tú, Señor, el que habla a través de mí. Yo te doy muchas gracias en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Acompáñame por favor a Isaías 1:18, por favor. Dice la palabra de Dios. Vamos a leer del 18 al 20, por favor. Dice la palabra de Dios: venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve, serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como la blanca lana. Si quisieres y oyeres y comieres el bien de la tierra, si no quisieres y fueres rebeldes, seréis consumidos a espada, porque la boca de Jehová lo ha dicho. Pues este versículo es más claro, ¿verdad? Ahora sí, como dicen, más claro ni el agua. En este versículo nos habla al inicio nos dice: venid luego, dice Jehová. Y dice algo muy importante, dice: y estemos a cuentas. Entonces, aquí nos habla acerca de, dice: si vuestros pecados fueren como la grana. Hay que recordar que la grana es de un color rojizo oscuro, así como un color vino, más o menos, un color rojo fuerte. Y luego dice: como la nieve serán emblanquecidos. Pero hay que recordar que solamente nos lo ha explicado el pastor, y lo hemos visto una y otra vez. El pecado ahí está, ¿verdad? Nada más ha sido cambiado de color, pero ahí está. Entonces, ahora con nuestro Señor Jesucristo dice que ya nuestros pecados fueron borrados. Ya no cambiaron de color de rojo a blanco, ¿verdad? Fueron borrados totalmente. Dice su palabra que ya jamás se va a acordar de esos pecados, ¿verdad? Pero aquí lo importante a lo que voy, es que dice: venid luego, dice Jehová. Aquí yo me quiero enfocar a este punto, donde dice:
y estemos a cuenta. Y estemos a cuenta. ¿Verdad? Y en el versículo 19 dice, si quieres y oyeres, comieres del bien de la tierra. Dice, si quieres y oyeres. Entonces, el Señor nos hace una exhortación a venir a Él, a ponernos a cuenta delante de Él, ¿verdad? Pero muchos a veces no queremos ir delante de con el Señor. ¿Por qué? Bueno, aquí lo dice, si quieres y oyeres, comeréis del bien de la tierra. O sea, dice si quieres. Pero todos tenemos la necesidad de ir delante de nuestro Señor a ponernos a cuentas, ¿verdad? Dice, si no quieres y fueren rebeldes, serán consumidos a espada. Porque la boca de Jehová, el Señor, lo ha dicho. Entonces, el Señor nos está llamando a ponernos a cuentas. El Señor no quiere que seamos rebeldes, de que hagamos nosotros lo que a nosotros nos plazca, lo que nosotros queremos. El Señor nos está llamando a que vayamos delante de Él, a su presencia, a ponernos a cuentas. Muchas de las veces, a veces por no ir delante del Señor, a veces siempre justificamos nuestra condición. Siempre nos justificamos. Dice el Señor, ven y ponte a cuentas conmigo. Dice aquí su palabra. Nosotros siempre, cuando vamos a empezar el tiempo de oración, siempre lo primero que hacemos es ponernos a cuentas delante de nuestro Señor, porque así lo dice su palabra. Venid, dice Jehová, y estemos a cuentas. Y luego después ya viene lo que sigue, ¿verdad? Entonces ir delante de nuestro Señor, ponernos a cuentas, pero a veces justificamos nuestra condición en la cual estamos viviendo, en la condición pecaminosa, en nuestra carne, que a veces nos cuesta más el quedarnos y el justificarnos con lo que somos, con nuestra vida pasada, que ir delante de nuestro Señor y ponernos a cuentas delante de Él, ponernos a cuentas con Él, ¿verdad? Fíjate lo que dice aquí Hebreos 4:16. Hebreos 4:16. Fíjate, algo bien hermoso que nos lo dice aquí, ¿verdad? Voy a poner esto así, lo voy a aterrizar de esta manera hoy en esta mañana. Dice, acerquémonos pues confiadamente, ¿a dónde? Fíjate nomás qué hermoso, dice, al trono de la gracia. ¿Para qué? Dice, para alcanzar misericordia. Y luego fíjate lo que dice aquí, dice, y hallar gracia para el oportuno socorro. Entonces, en Isaías nos dice, vengan y estemos a cuentas. Dice, vengan y estemos a cuentas. El deseo de nuestro Señor es que vivamos una vida sin deber nada, vaya. Estar a cuentas con nuestro Señor. Te fallé, perdóname, Señor. Me equivoqué, perdóname, Señor. Te he ofendido con mi manera de vivir, perdóname, Señor. No lo vuelvo a hacer. Ponernos a cuentas. Y luego dice aquí, este versículo dice, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Fíjate nomás qué hermoso. A veces nosotros justificamos nuestra manera de vivir, justificamos nuestra manera de conducirnos, de hablar, nuestra manera de ofender, de vivir una vida en pecado, y justificamos muchas cosas. Y a veces por eso no nos ponemos a cuentas delante de nuestro Señor, no vamos con nuestro Señor. ¿Por qué? Porque a veces vemos nuestra condición en la cual vivimos
y vemos nuestra condición y a veces decimos, no, pero es que yo soy un pecador, no entiendo, es que yo siempre he vivido así y mi manera de vivir así siempre ha sido, no voy a cambiar, yo creo que, ¿sabes qué? Yo creo que ahora que regresemos a la iglesia, yo creo que yo no voy a regresar, la verdad yo no quiero ser hipócrita, y a veces justificamos nuestra manera de vivir con eso. Pero aquí dice la palabra de Dios que nos acerquemos pues confiadamente. Acércate confiadamente. No veas tu condición. El Señor te va a recibir como eres, como vienes delante de Él. Tenemos que ser sinceros. Mira, el Señor conoce tu condición. El Señor conoce mi condición. El Señor conoce tu pasado, tu presente, lo que estás viviendo. Tal vez en este tiempo, a lo mejor te has apartado del Señor. A lo mejor no has leído la palabra. ¿Por qué? Porque a veces tristemente, a veces solamente abrimos nuestras Biblias cuando venimos a la iglesia, cuando nos congregamos. A lo mejor te has apartado del Señor. Ya no has leído la palabra. Has perdido tu comunión con Él, tu comunión íntima con Él. Has dejado de orar. Pero ¿sabes qué? El Señor te está diciendo, acércate confiadamente. No te voy a rechazar, el Señor no te va a rechazar en la condición en la cual estás. ¿Sí te acuerdas del hijo pródigo cómo fue delante del Padre? Él reconoció su condición, reconoció lo que estaba viviendo, lo que había hecho, de que le había fallado el Padre. Y el muchacho fue corriendo, fue con el Padre, y el Padre, cuando vio al hijo, corrió al encuentro con el hijo. Así es exactamente lo que nos dice nuestro Señor, la gracia para el oportuno socorro. Entonces, el Señor está esperando, por eso dice, acérquense confiadamente. Pero en Isaías dice, vengan y pónganse a cuentas, vengan y pónganse a cuentas conmigo. Hay un pasaje que a mí me gusta mucho y está en Juan 21, y vamos a leer, por favor, Juan 21. Y no sé por qué, pero yo siempre he dicho que a veces nuestra vida es como muy similar a la de Pedro. ¿Por qué? Porque le hemos fallado una y otra vez a nuestro Señor. Y a veces no es porque nosotros nos deleitemos en el pecado o que fallemos cada vez que queremos, pero a veces nuestra vida es así. Estamos viviendo una vida en un proceso de luchas, en un proceso de pruebas, de batallas en nuestra carne, con nosotros mismos, con nuestra manera de vivir. Estamos batallando y luchando todos los días. Pero reconocemos de que necesitamos al Señor. Reconocemos de que somos unos miserables, que necesitamos la gracia de nuestro Señor, que necesitamos la presencia de nuestro Señor en nuestras vidas. Y estamos reconociendo día a día que necesitamos de Él. Entonces este versículo a mí me encanta. Fíjense nada más. Juan 21, 3. Dice, Simón Pedro les dijo, voy a pescar. ¿A quién les dijo? A los demás discípulos, ¿verdad? Ellos dijeron, vamos nosotros también contigo. Fueron y entraron a la barca y aquella noche no pescaron nada. Antes de seguir leyendo, quiero decirte el contexto de lo que te estoy hablando. En este entonces, todavía el Señor Jesús no se les había parecido hasta este momento. Había muerto el Señor Jesús, había entregado su vida ahí en la cruz del Calvario. Habían pasado tantas cosas. Pedro había negado a Jesús, ¿sí se acuerdan? 3 veces.
Pedro lo negó. Cuando el Señor Jesús le dijo que le iba a negar, él le dijo, no, ¿cómo crees, Señor? Porque nosotros a veces vivimos una vida así llega un momento donde estamos bien intensos con el Señor y yo no te voy a negar, Señor, y mi vida por ti, así fue lo dijo Pedro, mi vida daré por ti. Yo nunca te voy a negar, mi vida daré por ti, Señor. Y en un momento así de vivir una vida apasionada e intensa con el Señor Jesús, Él le dijo, yo no te voy a negar, Jesús, mi vida voy a dar por ti. Y llegó el momento donde Jesús dijo, me vas a negar. Y lo negó. Entonces, llega el momento donde él huye, niega a Jesús, lo sigue de lejos. Entonces, empieza una situación muy difícil a la vida de Pedro, y Jesús es crucificado, da su vida, y hasta este momento el Señor Jesús todavía no ha tenido un encuentro con ellos después de su muerte, ¿verdad? Entonces voy a seguir leyendo. Dice, cuando iba amaneciendo se presentó Jesús en la playa, mas los discípulos no sabían que era Jesús, y les dijo, hijitos. ¿Cómo les dijo? Fíjate qué hermoso. Les dijo, hijitos. Y luego les hace una pregunta, ¿tenéis algo de comer? Le respondieron, no. Él les dijo, echar la red a la derecha de la barca y hallaréis. Entonces la echaron y ya no podían sacar por la gran cantidad de peces. ¿Sí se acuerdan que al inicio cuando Jesús tiene el encuentro con los pescadores, con Pedro y con los demás? ¿Se acuerdan que pasó lo mismo? Entonces, viene Jesús, se les aparece y pasó lo mismo, exactamente lo mismo. Jesús les da la orden de echar la red, ellos obedecen, o sea, lo mismo. Dice, entonces aquel discípulo, a quien Jesús amaba, dijo a Pedro, es el Señor. Simón Pedro, cuando oyó que era el Señor, se ciñó la ropa porque se había despojado de ella y se echó al mar. Y los otros discípulos vinieron con la barca arrastrando la red de peces, pues no distaban de tierra sino como 200 codos. Al descender a tierra vieron brasas puestas y un pez encima de ellas y pan. Jesús les dijo, trae los peces que acabas de pescar. Subió Simón Pedro y sacó la red a la tierra llena de grandes peces, 153, y aún siendo tantos, la red se rompió. Jesús les dijo, venid, comed. Y ninguno de los discípulos se atrevió a preguntarle, ¿quién eres?, sabiendo que era el Señor. Vino pues Jesús y tomó el pan y les dio a sí mismo del pescado. Y esta era la tercera vez que Jesús se manifestaba a sus discípulos después de haber resucitado de los muertos. Ok, ¿a qué voy con esto? ¿A quién le dijeron? Es el Señor. Y luego Simón Pedro dice que oyó que era el Señor. Y se ciñó la ropa. Aquí pasa lo que dice Isaías. Venid a mí y ponte a cuentas. Pedro se dio cuenta que era el Señor. ¿Y qué pasó con Pedro? Se ciñó la ropa y que dijo, ¿saben qué? Yo tengo un asunto pendiente con el Señor. Yo tengo que ir y ponerme a cuentas delante de Él. Y se quitó la ropa, dice que se aventó al mar y fue al encuentro con Jesús. Y fue al encuentro con Jesús.
A él no le importó es decir, voy a ir con Jesús y me va a rechazar. Entonces cuando llega Pedro con Jesús, Jesús no lo estaba esperando con un látigo, ¿verdad? Para decirle, traicionero, eres un traidor, y lo golpeó con el látigo. Le dijo, te lo dije que me ibas a negar, ya ves, te lo dije. ¿Verdad que él no fue con el dedo señalador? Te lo dije que me ibas a fallar, te lo dije. No que dabas tu vida por mí, si a la primera huiste. Jesús fue así. Fíjate nomás qué hermoso. ¿Cómo lo recibió Jesús? Con unos pescaditos a las brasas. Qué hermoso, de veras qué hermoso es nuestro Señor Jesús. Su gracia. Por eso su gracia nos anima, nos impulsa a seguir adelante, a ir delante de nuestro Señor. Cuando tú y yo entendemos la gracia de nuestro Señor, de que lo merecemos, no lo merecemos, pero por eso mismo se aplica la gracia de nuestro Señor en nuestra vida. Porque Pedro lo merecía, no lo merecía, lo había negado, había huido delante de él. Pero ¿qué hizo Pedro? Lo que dice en Isaías, ve y ponte a cuentas. Él fue y tomó sus cuentas. Él entendió que tenía que ir al trono de su gracia, de nuestro Señor Jesucristo, a su presencia misma, e ir y ponerse a cuentas y decir, perdóname, Señor, aquí estoy nuevamente. Te fallé, pero perdóname. Por eso dice que vengamos confiados. Confiados, ¿por qué? Porque sabemos que Él no nos va a rechazar, que Él no nos va a dejar. Fíjate, algo muy impactante en este pasaje que acabamos de leer. Cuando tú y yo negamos con nuestros hechos, con nuestra vida, a nuestro Señor Jesús, cuando tú y yo le hemos fallado, cuando tú y yo le hemos negado delante de los hombres, con nuestros hechos, con nuestras actitudes, con nuestra forma de hablar, con lo que sea que le hemos fallado y hemos ofendido a nuestro Señor, ¿sabes a dónde nos lleva? Al inicio. Al inicio. A lo que éramos antes. ¿Qué pasó con Pedro y los discípulos? ¿Le fallaron a Jesús? ¿Y qué hicieron? Se fueron a lo que eran antes. ¿Sí se acuerdan? ¿Qué eran antes? Pescadores. Ellos no se fueron a predicar, a evangelizar, ¿verdad que no? Ellos se fueron a vivir lo que vivían antes, a hacer lo que hacían antes. Yo creo que en esos tiempos hubiera sido de que, no, ¿sabes qué? Pues como que esto de la iglesia no funciona, como que esto de ser discípulo no funciona. Y menos en estos tiempos de crisis, ¿verdad? Dice, no, ¿sabes qué? Yo mejor ahorita voy y me compro unas hormas, unos cueritos y unas pieles y hago unos parecitos de zapatos y ahí los vendo en el tianguisito. ¿Verdad que sí? Lo ponemos a este tiempo y así pasaría. Hacemos unos parecitos de zapatos y nos vamos y los ponemos y los vendemos. Pero el Señor nos sacó de esto. Entonces ellos eran pescadores, pero ya no lo eran más. Jesús les dijo, los haré pescadores ¿de qué? De hombres. Eran sus discípulos. Jesús los había enviado a predicar, los había instruido, los había capacitado, les había enseñado un estilo de vida diferente. ¿Y qué pasa? Volvemos a nuestra vida que vivíamos antes, a su vida de pescadores. Siempre que le fallamos a nuestro Señor, tendemos a hacer esto, volver atrás, hacer lo que hacíamos antes. ¿Le fallamos a nuestro Señor? ¿Qué hacemos? El Señor nos rescató de andar en el mundo. ¿Qué hacemos? Nos vamos al mundo. Nos vamos a las fiestas, nos vamos con los amigos, con los que no son cristianos, y dejamos a los amigos que son realmente cristianos, que nos pueden ayudar a un caminar con el Señor Jesús, a que nos van a dar un consejo sabio conforme a la palabra de Dios. Pero a veces, como le fallamos a Dios, entonces mejor nos vamos para este lado.
Así pasó. Ellos entendieron que le habían fallado a nuestro Señor, que lo habían negado. ¿Y qué hicieron? Se fueron. Pero llega Jesús al encuentro. O sea, ellos no fueron a buscar a Jesús. Jesús fue al encuentro con ellos. Esa es gracia, misericordia. Y fue y recibió a Pedro, y en vez de decirle, traidor, me traicionaste, me dolió lo que me hiciste, y echarle en cara todo, ¿verdad? Tú eras mi mejor amigo, me fallaste, me traicionaste, es más, ya no te voy a hablar. No, él fue que aplicó la gracia en él. No volvamos a lo que éramos antes. Acerquémonos confiadamente al trono de gracia. Vayamos, pongámonos a cuentas. Estamos a punto de regresar nuevamente a la iglesia. ¿Cómo vamos a regresar? Tal vez muchos dicen, no, ya no voy a regresar porque pues ¿para qué? La verdad yo ya tengo tantos años de cristiano y en mi vida no ha pasado nada. Pues porque aquí lo dice en Isaías, porque hemos sido rebeldes. No hemos hecho lo que nos ha dicho en el principio, vengan a mí, pónganse a cuentas. Porque no hemos ido delante de Él para ponernos a cuentas. Acerquémonos confiadamente al trono de la gracia. Pero ¿qué pasó después de este encuentro? ¿Qué pasó después de este encuentro? Experimentó su gracia, el perdón, su misericordia. O sea, ¿qué experimentó Pedro? ¿Qué hemos experimentado tú y yo? Si le hemos fallado al Señor, ¿qué hemos experimentado? Su perdón, su gracia. Él nos dice, levántate, levántate. Tengo cosas tremendas para tu vida. Pero es necesario que te levantes y que caminemos juntos. Que caminemos juntos esta carrera que tenemos por delante. No podemos solos, necesitamos estar con Él. Necesitamos día a día ir a la presencia de nuestro Señor, día a día ir al trono de su gracia, ponernos a cuentas para fortalecernos en todo momento, en toda circunstancia. Fíjate lo que dice en Hechos 5:14. Dice, y los que creían en el Señor aumentaban más, gran número así de hombres como de mujeres. Por tanto, que sacaban a los enfermos a las calles y los ponían en las camas y lechos, para que al pasar Pedro, a lo menos por su sombra, cayese sobre alguno de ellos. Y aún de las ciudades vecinas, muchos venían a Jerusalén trayendo enfermos y atormentados de espíritus inmundos, y todos eran sanados. Wow, qué impactante. Dice que la sombra, que solamente con que pasara la sombra de Pedro, los enfermos eran sanados. Cuando tú y yo nos acercamos y dejamos nuestros prejuicios, quiénes éramos antes, cómo era nuestra manera de vivir. Porque a veces nosotros tenemos mucho eso de sacar el pasado. Cuando tú y yo experimentamos la gracia, cuando tú y yo vamos delante de nuestro Señor, nos ponemos a cuentas y nos acercamos confiadamente al trono de la gracia, experimentamos, o sea, suceden cosas tremendas en nuestras vidas. Aquí dice que la sombra de Pedro era más que la sombra de Pedro, era la presencia de nuestro Señor Jesucristo con él. Porque cuando tú y yo no nos ponemos a cuentas, caminamos por nuestro lado, nos apartamos de nuestro Señor. Necesitamos ir caminando juntamente
con nuestro Señor Jesús en todo, en cada momento. Necesitamos su presencia, necesitamos su gracia, necesitamos su compañía, necesitamos estar siempre con Él. Necesitamos tener una relación íntima para con Él todos los días de nuestra vida. Necesitamos su presencia, su compañía, necesitamos su abrazo, su consuelo, necesitamos siempre todo de Él. Por eso Él dice que nunca nos va a dejar, nunca nos va a desamparar, que Él siempre va a estar con nosotros. Pero tenemos que empezar a vivir este nuevo estilo de vida que el Señor nos ha dado. No se trata de que el Señor Jesús ya dio su vida por nosotros y ya tenemos nuestro boletito para ir al cielo y lo vamos a meter a un cofrecito y lo vamos a cerrar. Y el día que suenan las trompetas sacamos nuestro boletito y nos vamos. Aquí está mi boletito y nos vamos con Él. Esto es más allá de esto. Sí, Dios dio su vida por nosotros. Pero ¿qué hay de nuestro caminar en el día a día con nuestro Señor Jesús? O sea, ya somos salvos por gracia. Amén, qué bueno. Pero ¿qué hay de nuestro caminar? De nuestro proceso. Hablamos los martes, estamos hablando, el pastor nos estaba hablando acerca de la santidad. ¿Y qué es la santidad? Es un proceso, es un caminar. El Señor nos va santificando día a día. Bueno, el Señor ya nos santificó por medio de Jesucristo. Pero en nuestro caminar día a día vamos a ir a alcanzar la estatura del varón perfecto que es Jesús, en su carácter, en imitar a Jesús. Pero yo ¿cómo voy a llegar a la estatura del varón perfecto si no conozco su palabra? No conozco al varón perfecto por medio de su palabra. ¿Cómo voy a llegar a ese nivel? Simplemente obedeciendo su palabra, manteniéndome en relación con Él. En días pasados alguien me dijo, ay, es que tu hija está igualito a ti. Tu hija, las mismas manías, todo. ¿Por qué? Bueno, porque ella pasa tiempo conmigo. Ella aprende muchas cosas de mí. Muchas manías, muchas formas de hablar, muchas cosas aprende de mí. Entonces, cuando tú y yo pasamos tiempo con el Señor Jesús, nos vamos a ir pareciendo a Él en su carácter. Hay una promesa delante de nuestro Señor para nosotros, una promesa, Isaías 43, 1:8. Isaías 43. Del 1 al 8, dice: Ahora así dice Jehová, creador tuyo, oh Jacob, y formador tuyo, oh Israel. No temas, porque yo te redimí, te puse nombre, mío eres tú. Cuando pases por las aguas, yo estaré contigo. Y si por los ríos, no te anegarán. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti. Porque yo, Jehová, Dios tuyo, el Santo de Israel, soy tu Salvador. A Egipto he dado por tu rescate, a Etiopía y a Seba por ti, porque a mis ojos fuiste de gran estima, fuiste honorable y yo te amé. Daré pues hombres por ti y naciones por tu vida. No temas, porque yo estoy contigo. Del oriente traeré tu generación y del occidente te recogeré. Diré al norte, de acá y al sur, no detengas. Trae de lejos a mis hijos y mis hijas de los confines de la tierra. Todos los llamados de mi nombre, para gloria mía los he creado, los formaré y los hice. Sacad al pueblo ciego, no tiene ojos, y los sordos no tienen oídos. Dice, todos los llamados de mi nombre, para mi gloria mía los he creado y formé y los hice. Hay una promesa
que Dios nos hace. Dice que nunca nos va a dejar. No importa si es marea alta, no importa si es desierto, no importa si es fuego. Él dice, nunca te voy a dejar. Nunca te voy a dejar. Dios nos ama y nunca nos va a dejar. Y luego dice, para gloria mía los he creado y los formé y los hice. Tú y yo vivimos con una razón. Tú y yo tenemos un propósito para nuestras vidas, para darle gloria a nuestro Señor. En todo lo que hagamos, glorificar su nombre, glorificarle a Él. En todo lo que hagamos, en nuestra vida, en todo. Por eso tenemos que ir todos los días confiadamente a su trono de su gracia. Tenemos que ir todos los días a ponernos a cuentas, porque sabemos que nuestra vida ya no nos pertenece. Nuestra vida es para la gloria de nuestro Señor. Ese es el propósito que tú y yo tenemos también en esta vida. Vivir una vida para la gloria de Dios. Vivir un matrimonio para la gloria de Dios. Formar a nuestros hijos para la gloria de Dios. Hacer todo para la gloria de Dios. Fíjate lo que dice Isaías 43:16. Dice, así dice Jehová, el que abre camino en el mar y senda en las aguas impetuosas. Fíjate, dice, así dice Jehová, el que abre camino en el mar y senda en las aguas impetuosas. Ese es el Dios con el que tú y yo tenemos que caminar. Con ese Dios que abre camino donde no lo hay. Dice que abre camino en el mar y sendas en las aguas impetuosas. Ese es con el Señor que tú y yo tenemos que caminar confiadamente. Pero a veces se nos olvida que estamos caminando con un Dios real, con un Dios que no le importan las circunstancias, con un Dios que está por encima de las circunstancias, y nosotros nos estancamos en las circunstancias que estamos viendo y que estamos viviendo, porque no hemos entendido quién es realmente nuestro Dios, el que abre caminos en el mar, en las tormentas, calma las tormentas. Ese es nuestro Señor, ese es nuestro Dios. Por eso dice, vengan confiadamente. Y dice, no los dejaré y no los desampararé. Voy a estar con ustedes. Cuando pasen por las aguas, yo voy a estar ahí. Cuando pasen por el fuego, yo voy a estar ahí. Yo voy a estar ahí. Tenemos que confiar en nuestro Señor. Tenemos que confiar en nuestro Señor. Te voy a hablar de una anécdota. ¿Cuánto tiempo tengo, hermano? Árale. Bueno, yo les doy una anécdota. Tengo varias anécdotas, ¿verdad? Ahí va una. A veces dice mi esposa, ven, ¿y tú cómo le haces? Ay, Dios me inspira. Ahí les doy una anécdota. Esta anécdota me encanta. Se trata de un papá. De un papá, ya que nosotros siempre queremos todo para nuestros hijos o para nuestras hijas, ¿verdad? Y queremos, no, sí, ya. Y yo me acuerdo de, por ejemplo, mi hermano Landín, ahí está con sus hijos y, a ver, clava los clavos y hazle acá y con la madera, ¿verdad? Yo me acuerdo de mi papá, cuando yo me iba de chiquitillo con él y me enseñó a pespuntar. Yo de bien chiquitillo ya manejaba una máquina de pespuntar. Ya perforaba, ya cerraba zigzag, ya hacía muchas cosas en cuestión de lo del zapato.
Y él me enseñaba, hazle así, y luego no te vayas a coser un dedo, y mi papá me enseñaba. Pero esa anécdota me encanta mucho porque yo la relaciono mucho con mi vida y la relaciono mucho con mi caminar con Dios. Te va a ser de bendición, escúchala. Se trata de un papá que está enseñando a su hija a manejar. Y pues ya le enseñó a manejar, a andar en la ciudad, ya le enseñó a meter primera, segunda, tercera, cuarta, reversa, y bueno, ya le enseñó a manejar en la ciudad, en los topes, en las glorietas. Ya la ciudad la dominaba, pero faltaba algo: salir a carretera. Ay, es donde da miedo. Y salen a carretera, ¿verdad? Ahí van en la carretera, bien contentos, bien felices en la carretera, ¿verdad? Pero de repente, era como para estos tiempos, de repente se empieza a ver así el cielo, las nubes, y de repente en la carretera empieza la tormenta, empieza la lluvia, y la lluvia se convierte en una tormenta, pero una tormenta de aquellas. Entonces, mientras más avanzaban, más entraban a la tormenta. Y muchos carros lo que hacían era que se empezaban a orillar, a la orilla de la carretera, a pararse a que pasara la tormenta. Y la niña le dice: papá, me voy a orillar. Y dice: papá, no te detengas, sigue. Pero papá, tú sigue, yo voy contigo, tú sigue. Y ahí va la niña, va manejando. Y de repente más fuerte la tormenta, más intensa. Y por otro pasaban los trailers, ya ves cómo te mueven cuando vas en la carretera. Y la muchachita: ay papá, tú sigue, no te detengas. Papá, pero se están deteniendo más carros, se están orillando. Tú sigue, yo voy contigo, no tengas miedo, tú sigue. Y más fuerte la tormenta, más fuerte, ya se miraba así muy poco, más fuerte, con precaución, pero no pares. Ten mucha precaución, pero no pares. Papá, pero tú síguele, yo voy contigo, no tengas miedo, tú síguele. Y ahí va el papá manejando, ahí va la niña manejando, ¿verdad? Y de repente, ¡fum!, se acaba la tormenta, se acaba la lluvia. Y de repente, un arcoíris hermoso, y se ven nubes, bonito, un paisaje hermoso. Así como cuando vamos llegando a Valle de Santiago, ¿no? Y que se ven así los sembradillos verdes por acá y verdes por acá, hermoso. Y luego le dice el papá: oríllate, detente. Luego la niña le dice: papá, ¿cómo me pides ahora? O sea, qué ilógico, ¿no? ¿Cómo me pides ahora que me pare? Ya cuando pasamos la tormenta, párate. Se para. Luego le dice: voltea hacia atrás. Y voltea. Dice: ¿Quién viene atrás de nosotros? Dice: nadie, papá. ¿Dónde están todos? En la tormenta. Ah, ¿ya ves? Si nosotros nos hubiéramos parado, estuviéramos en medio de la tormenta, con miedo, con temor, y no podíamos disfrutar de este paisaje hermoso que el Señor nos está regalando. ¿Ahora entiendes por qué te decía no te detengas? Yo estoy contigo. Porque era necesario salir de la tormenta para poder disfrutar de estas cosas hermosas. Así es nuestra vida con el Señor, mis hermanos. Es necesario pasar por en medio de la tormenta, pero el Señor Jesús dice: no te detengas, sigue. Está dura la tormenta, sigue. Están duros los problemas, sigue adelante, no te detengas. Entra el temor, el miedo en nuestras vidas, no te detengas, el Señor está con nosotros. Hay algo hermoso detrás de la tormenta. Tú y yo tenemos que vivirlo, como lo vivió esta niña y este joven. Sigue adelante, no te detengas. Es necesario pasar por tormentas para poder ver la gloria de Dios. Amén. Fíjate,
en nuestra vida, en nuestro caminar, va a haber tormentas, pero también va a haber obstáculos que se opongan en nuestro caminar, que se opongan en nuestro servirle a nuestro Señor Jesucristo. Te digo, estamos a punto de que nos den luz verde para congregarnos. Ya se ve por ahí un pequeño arcoíris hacia lo lejos. Estamos a punto de pasar una tormenta. Estamos a punto. Pero va a haber obstáculos, va a haber pruebas, va a haber luchas en nuestra vida. Acompáñame a Nehemías. Nehemías 2, por favor. Vamos a leer 19 y 20. Dice, pero cuando lo oyeron Sanballat, Eronita, Tobías el siervo amonita y Gesem el árabe, hicieron escarnio de todos nosotros y nos despreciaron diciendo, ¿qué es esto que hacéis vosotros? ¿Os rebeláis contra el rey? En respuesta le dije, el Dios de los cielos, Él nos prosperará y nosotros sus siervos nos levantamos y edificamos porque vosotros no tenéis parte ni derecho ni memoria en Jerusalén. Entonces aquí nos está hablando de una persona que se llama Sanballat. Siempre se van a levantar Sanballat en nuestras vidas. Se van a levantar Sanballat en nuestro caminar con nuestro Señor Jesús. Aquí está este pasaje, me encanta, porque Nehemías no hizo caso de lo que Sanballat y los demás llegaron y le dijeron. Él no se dejó amedrentar. Sí, de repente llegaba el temor, pero él se fortaleció en el Señor. Y no cesó la obra que Dios le había encomendado. Y él siguió adelante. Vino la murmuración, vino la crítica, vinieron tantas cosas. Imagínate, vamos a regresar a la iglesia, a congregarnos. Y se van a levantar Sanballat. ¿Para qué vas a la iglesia? Mira, tú no cambias. ¿Para qué vas a servir? Ya ves que... Y van a venir muchas cosas a nuestra vida. Se van a levantar Sanballat. Mira, no estoy tirando tiros al aire, ¿verdad? Estoy hablando de un proceso, de un caminar en Cristo. Primero dice que estemos a cuenta, que estemos a cuenta delante de nuestro Señor, ¿verdad? Segundo, que vayamos al trono de su gracia, que entendamos que Él está con nosotros, que Él quiere cambiar nuestras circunstancias, que tengamos fe y que lo mejor está por venir, que estamos a punto de ver la gloria de Dios. Dice que si creemos, vamos a ver la gloria de Dios, ¿verdad? Dice nuestro Señor Jesús. Entonces, y el tercero dice, tenemos que entender que en nuestro caminar con Cristo siempre encontraremos Sanballat. Y Sanballat sabemos que es algo que siempre se va a oponer en nuestro caminar, en nuestro servir a nuestro Señor, que siempre va a estar criticando. Y en medio y tú puedes encontrar aquí en Nehemías que él no se detuvo por las críticas, que él no se detuvo por lo que decían, que él entendió el propósito de Dios para su vida, que su vida era para la gloria de Dios, que su vida era una vida en obediencia a Dios, en un servicio que Dios le había encomendado, y nada lo pudo detener. Mira, la gente va a hablar, siempre va a hablar, pero no podemos detenernos. No podemos detenernos en nuestro caminar, día a día con nuestro Señor. Ahí te va otra anécdota. Se trata de un caballo. Dice, un caballo, ¿verdad?
A nuestro hermano Juan Castillo le encantaría ¿verdad? Pero no está aquí, está en su casita. Se trata de un caballo que era el caballo más veloz de toda la región. No había un caballo más veloz que este. Entonces, los demás vaqueros, los demás jinetes, pues dicen, ¿sabes qué? Nunca vamos a poder ganarle este caballo, tenemos que hacer algo. Y se juntaron y dijeron, ¿sabes qué? Tenemos que hacer algo con este caballo. Y un día deciden, en la noche, robarse al caballo, secuestrarlo, se lo llevan al caballo. Y empiezan a hacer un hoyo profundo, hacen un hoyo para enterrar al caballo, lo van a enterrar vivo. Entonces están escarbando, total que ya meten al caballo y le empiezan a echar tierra. Le empiezan a echar tierra al caballo, ahí está el caballo temeroso, el caballo porque lo están enterrando vivo. Entonces el caballo se acuerda un día y dice, no, Dios me hizo con un propósito. Y yo he entendido el propósito de parte de Dios, que yo soy un caballo, un cuarto de milla, que corro carreras y que las gano y que me esfuerzo y que siempre llego a la meta. Y él empezó a entender eso, el propósito que Dios tenía para su vida. Dijo, no, yo soy un caballo y soy el más veloz. Y esto no me va a impedir que yo siga siendo el mejor caballo y el más veloz. Yo voy a seguir siendo el más veloz. Entonces el caballo se empieza a sacudir la tierra, y mientras más le echaban tierra, el caballo entendió, que dijo, mientras más me echen tierra, esta tierra me va a servir de escalón. Y le echaban tierra y se sacudía y le servía de escalón. Llegó al punto donde estaba el nivel de los jinetes que estaban echándole la tierra. Y este caballo pudo escapar y siguió siendo el caballo más veloz. ¿A qué voy con esto? Que se van a levantar zambalanzas a nuestra vida. Se van a levantar aflicciones a nuestra vida. Tú y yo tenemos que hacer lo que este caballo. El mundo nos va a echar tierra, pero no podemos quedarnos con la tierra que el mundo nos eche. El mundo nos quiere mantener así, con nuestro propósito truncado. Pero tú y yo tenemos que sacudirnos la tierra y que esa tierra nos sirva para un escalón, para poder llegar a ser y realizar el propósito de Dios que Dios tiene para nuestra vida. Eso es entender el propósito. No podemos detenernos, el caballo no se detuvo, él entendió. Cuando tú y yo entendemos el propósito de Dios para nuestra vida, no va a haber nadie que nos detenga. El Señor ha dicho, yo estaré contigo siempre. Y eso nos debe de dar valor y motivarnos. El Señor dice que Él va a estar con nosotros. Me sacudo la tierra, y esa tierra que el mundo me ha echado, esa carga, esa tierra pesada, la voy a usar ¿para qué? Para agarrarla de escalón. ¿Ok? Fíjate, ahí va otra anécdota. En África, dicen que los elefantes andan sueltos, ¿verdad? Y dice que de repente andan ahí entre las aldeas, y andan ahí, se meten entre las aldeas y andan ahí. Y dicen que salen, en las aldeas hay muchos perros, y salen los perros a ladrarle a los elefantes. Vengan los elefantes y los perros ladre. ¿Sabes qué? Algo bien tremendo en este ejemplo. Que el elefante nunca se detiene. Por más que ladren los perros, su naturaleza del elefante es avanzar. Mientras los perros más intensifican sus ladridos,
El elefante más avanza. Su naturaleza es avanzar, avanzar, avanzar. Y aquí hay algo muy importante, que el elefante siempre va a ser elefante. El elefante siempre va a ir hacia adelante. Y el perro siempre va a ser perro. El perro siempre va a estar ladrando, 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 ladrando. Tú avanza. No somos elefantes, claro. Bueno, nos falta poquito. Pero ¿a qué voy con esto? ¿A qué voy con esto? Que nuestra naturaleza, Dios nos la dio para avanzar. Por eso dice, yo voy contigo. Cuando tú vayas sobre las aguas, sobre el fuego, yo estaré contigo. Nuestra naturaleza en Cristo es avanzar y no detenernos. El mundo va a ladrar. La gente va a estar duro. Pero no podemos detenernos, como el elefante. Avanzar. Avanzar, avanzar, avanzar. En todo momento es avanzar. ¿Verdad? Por eso te decía, tenemos que acercarnos, ponernos a cuentas. ¿Por qué? Porque cuando tú y yo no nos ponemos a cuentas, eso es lo que nos trunca, el pecado. Cuando tú y yo no vamos delante del Señor confiadamente, eso es lo que nos trunca, eso es lo que nos hace frenar. Pero cuando vamos delante del Señor, dice, ven y ponte a cuentas. ¿Por qué? Porque Él quiere vernos avanzando. Ven, acércate al trono de la gracia. ¿Por qué? Porque Él quiere vernos avanzando en cada momento. Nuestra vida, por eso te decía, sacúdete de la tierra, de lo que te dice el mundo. El mundo te dice, no vayas a la iglesia. ¿Para qué vas a la iglesia? Mira, ya las van a pasar por online, por el internet. Mira, si no te gusta esta, pues te metes a otra. Y a otra, mira, acá está el predicador más chido. Este predicador está en otro nivel. Mejor ir aquí la vemos. Mejor acá la ves. Mejor hoy no vayas donde la ves la repetición. Mejor vámonos al mercado, vámonos por acá. O vámonos a pasear, que acá ya van a dar luz verde para todo, ¿no? Entonces, nuestra vida no determina de lo que la gente diga. Como te digo, los perros van a ladrar. Tenemos que avanzar, ¿verdad? Ahí te va otra anécdota. Ahí va. Se trata de una persona que tiene su negocio de pescado. Tiene su negocio de pescado y pues todos los días saca su mesita, su letrero, pescado fresco. Ya está vendiendo su pescado. Ya está vendiendo su pescadito. Todos los días en la mañana se levanta, barre la calle y todo bueno. Ahí está este señor bien entusiasta. Y luego de repente pasa una persona y dice, oye amigo, pues ¿por qué no te metes a tu casa? ¿Para qué sacas tu mesita? De todos modos, si este letrero, pescado fresco, el que quiera comprar, pues ahí va a ir contigo. Ah, pues sí es cierto, y mete su mesita. Mete su mesita. Se le bajan las ventas, ¿verdad? Después, pasan los días y se bajan sus ventas. Pasa otra persona y le dice, oye amigo, ¿por qué dice el anuncio pescado fresco? Con que diga pescado, pues uno ya sabe que vendes pescado. Entonces pues ya le quita el letrerito de fresco y ya nomás se queda pescado. Se bajan las ventas. Se le bajan las ventas. Pasan los días. Pasa otra persona y le dice, oye amigo, pues ¿por qué tienes el anuncio de pescado? Pues si todos sabemos que vendes pescado. Dice, desde que entras a la cuadra ya huele a puro pescado toda la cuadra. Ah, pues sí es cierto. Y quita el anuncio. Pescado. Bueno, pues pasan los días, se le bajan las ventas y este cuate cierra su negocio. ¿Por qué? Porque hizo más caso a lo que la gente les decía que a lo que él sabía que tenía que hacer. Nosotros sabemos la palabra de Dios, pero a veces nos vamos más a lo que la gente nos dice
Y vivimos vidas frustradas como esta persona que vendía el pescado. Como esta persona que vendía el pescado, vivió una vida frustrada de que tenía su negocio y tronó su negocio por hacerle caso a la gente. Nosotros no podemos vivir una vida así, porque nosotros tenemos que escuchar la voz de Dios y hacerle caso a la voz de Dios. Pero ¿cómo voy a hacerle caso a la voz de Dios si en todo este tiempo de encierro, de cuarentena, no he leído la palabra de Dios? ¿A quién estoy escuchando? No vayas a la iglesia porque nos vamos a contagiar. Ve a la calle, está llena la gente, está lleno donde quiera. ¿A quién estamos escuchando? ¿La voz de la gente de afuera? ¿O estamos escuchando la palabra de Dios, donde Él nos dice, no temas, yo estaré contigo? Una anécdota más y terminamos, ¿vale? Es que ahora me estoy poniendo en anécdotas. Pero antes de eso quiero que vayamos a Efesios 3:20. Efesios 3:20. Dice, y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas, mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. Repito, y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas, mucho más abundante de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. Dice, según el poder que actúa en nosotros. Dice, ¿de cuál? De aquel que es poderoso para hacer todas las cosas. Entonces, ¿en quién confiamos? ¿En quién estamos? ¿Estamos en Cristo? Tenemos que parecernos a Cristo. A Cristo no hubo ningún impedimento que truncara el llamado que Él tenía. Entonces tenemos que empezar a vivir una vida. Hermano, pero mira, es que yo he sufrido, es que mira, ahora desde la cuarentena y me ha pasado esto. Tenemos que confiar en Dios. Y tenemos que entender algo que nos dice en Romanos 8:28. Y este versículo, yo pienso que todos nos lo sabemos de memoria, ¿verdad? Romanos 8:28 dice, y sabemos que los que aman ¿a quién? A Dios. Y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. ¿Tú eres un llamado? ¿Tú amas a Dios? Entonces todas las cosas nos ayudan a bien. Todas las cosas nos ayudan a... Lo que estamos viviendo, lo que estamos pasando nos ayuda a bien, dice todas. ¿Por qué? Porque era necesario que pasáramos este tiempo. Es necesario que estemos pasando este tiempo. ¿Por qué? Para agarrarnos más de nuestro Señor. Para confiar más en nuestro Señor. Para confiar más. Dice ahí en Apocalipsis que las cosas se van a poner cada vez más difíciles y más duras. Pero mientras más difícil se ponga la situación, más gloriosa va a ser su iglesia. Mientras haya pobreza en este mundo, a su iglesia, dice que a los que aman a Dios, se va a manifestar la provisión de nuestro Señor para nuestras vidas. El Señor nunca nos va a dejar y nunca nos va a desamparar. Y dice, nunca los dejaré huérfanos. Mientras más difícil se ponga la situación, vamos a ver la provisión de Dios, vamos a ver la protección de Dios en nuestras vidas. Porque Él dice y Él hará. Y todas las cosas nos ayudan a bien. Termino con esto. Un siervo, es la última anécdota, dice un siervo y su rey fueron un día de cacería. Y fueron de cacería y de repente el rey estaba cargando su escopeta y accidentalmente se disparó la escopeta y se voló el dedo gordo. Un accidente. Y ya ve que nunca faltan los cristianos, ¿verdad? Donde quiera andamos de metiches los cristianos. Y el siervo, que era cristiano, le dijo, rey, no se preocupe. Fíjate, le quiso echar ánimo. Rey, no se preocupe.
Dice la palabra de Dios que los que aman a Dios, todas las cosas nos ayudan a bien. Pues el rey, viendo su dedo, que se había volado el dedo, se enojó y le dice, ¿saben qué? Llévenlo a la cárcel. Y lo llevan a la cárcel. Se lo llevan. En ese transcurso, bueno, ya lo meten a la cárcel al siervo. Y llegan los de una tribu. Y agarran al rey, lo raptan. Y se lo llevan. Y lo van a sacrificar. Van a hacer un sacrificio con él. Pero en el sacrificio tiene que ser un hombre entero. No le tiene que faltar nada para poderlo sacrificar. Y se dan cuenta de que le falta un dedo. Y dicen, ¿sabes qué? Está incompleto. Este no nos sirve. Déjenlo ir. Total que ya se va. Y lo que hace el rey, va luego allá a la cárcel y dice, va con su siervo y dice, oye, perdóname, de veras, perdóname, estoy bien apenado. Pues fíjate que te metí a la cárcel injustamente. Fíjate que si no me hubiera volado el dedo, no estuviera aquí. Ya me hubieran sacrificado. Y el siervo le recuerda, a los que aman a Dios, todas las cosas nos ayudan a bien. Y se queda él así, ¿pero cómo? Sí, mire rey, si usted no se hubiera volado el dedo, usted no me hubiera metido a la cárcel. Y si usted no me hubiera metido a la cárcel, ahorita estuviéramos siendo los dos sacrificados. Porque usted estaría completo con su dedo y yo estaría junto con usted ahí. Entonces, le recuerda, a los que aman a Dios, todas las cosas nos ayudan a bien. Esto nos ayudó a bien. Era necesario que pasara esta prueba para que viera la gloria de Dios y la protección de Dios para su vida. Hermano, todas las cosas nos ayudan a bien. Lo que estamos viviendo, lo que estamos pasando, sí, todo nos ayuda bien. No lo entendemos, pero algún día lo vamos a entender y vamos a decirle, como este personaje que dice, todas las cosas nos ayudan a bien a los que aman a Dios. Espera, confía. Ponte a cuentas con el Señor. Ve a la presencia. Acércate al trono de su gracia. Que Dios te bendiga, mi hermano. Para adelante. ¿Quieres que escuche? Escuchen, por favor. Escuchen es una alabanza. Una alabanza que nuestro pastor nos preparó. Tiene que ver con el mensaje que hoy el Señor les ha dado a cada uno de ustedes. Sino un espíritu de poder, De amor de la mañana. y de dominio propio. Sí. ¿Quieres que lo ponemos?
Gloria a Dios. Dios los bendiga.